Bueno, hola muchachos, lo que les expondré hoy será área bajo la curva con sumas de rima. Desde tiempos muy remotos se ha tenido la necesidad de medir el área de una superficie. En el caso más simple, si nuestra región es un rectángulo con una base B y una altura h, se define el área con el producto de la base por la altura. También es de interés calcular el área de una región que está acotada por una curva, como es el caso que aquí se muestra. Como en muchas áreas del conocimiento, los griegos fueron de los primeros en proponerse en resolver este problema, calcular el área de una región acotada por una curva. Y ellos recurrieron a un método muy ingenioso, que ahora nos puede parecer bastante obvio, recurriendo al hecho de que nosotros sí sabemos calcular el área de un rectángulo. Ellos decidieron dividir la región de interés, que es el área bajo esta curva, entre A y B. En rectángulos, para ello realizamos una partición del intervalo AB y ponemos la partición x1, x2, x3 y x4. Esa partición nos permite construir regiones rectangulares, a las cuales sí les podemos calcular el área con la fórmula ya conocida. En particular, para uno de los rectángulos que aquí mostramos, tenemos que su ancho lo vamos a poner como delta x y su altura sería evaluar la función en el lado izquierdo del intervalo, en este caso en x3, y por eso esa altura se llama f de x sub 3. Cabe destacar que aquí estamos recurriendo a un caso muy particular de una región acotada por una curva que está representada por una función f de x. No estamos hablando de una región en general, sino de una acotada por una función conocida llamada f de x. Esa f de x, si revisamos la figura, nos permite calcular las alturas en el extremo izquierdo de cada uno de los intervalos. Por lo tanto, el área de este rectángulo, que sería base por altura, sería delta de x, que es la base por la altura, que es f de x sub 3. Y eso nos daría el área de este rectángulo. Nosotros definimos el extremo izquierdo como x sub 0 y al extremo derecho como x sub 5. En este caso nosotros podemos generalizar, tener el área total, que será la suma de todos los rectángulos aquí definidos. Sería delta de f sub 0 más delta f de x1 más delta por f x sub 2 más delta f por x sub 3 más delta f x sub 4.
este caso tenemos esas regiones y su área es fácilmente calculable por la fórmula base por altura. Bueno, nosotros tenemos una notación especial para simplificar la suma. Esta notación se llama sigma. Como delta de x no depende del valor de la y, ponemos delta de x por f sub xy. Va desde 0 igual a 0 hasta 4. Esto significa que la suma sería desde f x sub 0 hasta f4. Nosotros podemos generalizar este resultado y poner que nuestra suma no va hasta 4, sino hasta n rectángulos, donde n es la cantidad de rectángulos que yo quiero usar. Esta suma recibe el nombre de suma de Riemann. Por lo tanto, delta de x se define como la diferencia de b del extremo izquierdo menos el extremo derecho, b menos a, sobre el número de rectángulos. Y el x sub y, como, bueno, el ejercicio que realizaremos será esta integral definida, que va de 1 a 3. Bueno, para ello utilizaremos estas fórmulas. Bueno, aquí tenemos el dibujo de la función 4x, que es una recta. Y el área que vamos a calcular va desde 1 a 3. Bueno, lo primero que calcularemos será el delta x, que como lo vemos en la fórmula, empieza el extremo a, que sería en este caso 1, y el extremo b, que es 3. Y en la fórmula vemos que es b, que es 3, menos a, que es 1. Y esto nos queda 2 sobre n. Bueno, a continuación calculamos el x sub y, que es el a más el y, como vemos en la fórmula, por el delta sub x, que ya lo hemos calculado y lo sustituimos. Bueno, sí, al realizar la operación nos queda 1, hacemos distributiva 2i sobre n. Bueno, ahora tomamos el área y vamos a evaluar la función en el x sub y. En la función tomamos el 4 y donde está x reemplazamos este resultado de x sub y que nos dio aquí, que es 1 más 2i sobre n. Luego hacemos distributiva, 4 por 1 4, más 4 por 2 8, y nos queda 8i sobre n. Bueno, entonces procedemos a sustituir todo lo de la fórmula del área, que es el f evaluado en x sub y el delta, y hacemos la operación distributiva, 2n por 4, 8n, más 8 por 2, 16, y n por n, n al cuadrado. Bueno, entonces ya reemplazamos todo
con el límite cuando n tiende a infinito. La sumatoria que va desde i igual a 1 hasta n, de lo que hicimos anteriormente, de la fórmula del área. Entonces hacemos distributiva para la sumatoria y nos queda sumatoria de 8n más sumatoria de 16i sobre n al cuadrado. Bueno, a continuación ya lo que nos queda es usar la fórmula. Como aquí en este caso no tenemos i, usamos esta, la de la constante, porque 8n es una constante y lo multiplicamos por n, más el 16n sobre n al cuadrado tiene i, entonces usamos la fórmula de i. Como 16n al cuadrado es constante, la sacamos y reemplazamos i por esto de la fórmula. Entonces procedemos a hacer distributiva. El 16 en n al cuadrado por este término, que nos queda 16n al cuadrado sobre 2n al cuadrado, más 16n sobre 2n al cuadrado. Bueno, aquí cancelamos n, con n se va, nos queda 8, y n cuadrado con n al cuadrado se cancela y nos queda la división de 2 sobre 16, que es 8. Y aquí bajamos el n con signo negativo y le quita 1 hasta el exponente, nos queda 1. Entonces vemos que como el límite es n cuando tiende a infinito, n es infinito, y todo número dividido por un infinito nos da 0. Tómenlo como si están en una fiesta, tienen un pastel y lo tienen infinitos invitados. ¿De cuántas rebanadas le tocará? Serán 0, porque sea más fácil la comprensión. Bueno, entonces, como nos quedó 0, será la suma de 8 más 8, que es 16. Bueno, ahora procedemos a hacerlo con la integral, que es bastante fácil. Tomamos la integral y procedemos a integrar la función. Bueno, entonces tenemos la integral definida y procedemos a integrar. Bueno, sacamos este 4 que es una constante de la integral y procedemos a trabajar con x. Bueno, como x está con exponente 1, le sumamos 1. Bajamos el 1 del exponente al denominador y le sumamos 1. Y luego simplificamos esto. Y nos queda 4x a la 2 sobre 2. Y efectuamos esta división que nos da 2 y nos queda así simplificada, 2x al cuadrado. Bueno, luego realizamos primero esta integral definida que va de 1 a 3. Primero ponemos el superior, que es 3, y lo reemplazamos donde está x, menos el inferior y lo reemplazamos en x, y efectuamos esta operación y nos queda 18 menos 2, que es igual a 16 unidades cuadradas. Como vimos por sumas de Riemann e integral, el área bajo la curva nos dio igual. Bueno, muchas gracias por su atención. Esto es todo. Bueno, hola muchachos. Lo que les expondré hoy será área bajo la curva con sumas de Riemann. Desde tiempos muy remotos se ha tenido la necesidad de medir el área de una superficie. En el caso más simple, si nuestra región es un rectángulo,
una base B y una altura h, se define el área como el producto de la base por la altura. También es de interés calcular el área de una región que está acotada por una curva, como es el caso que aquí se muestra. Como en muchas áreas del conocimiento, los griegos fueron de los primeros en proponerse en resolver este problema: calcular el área de una región acotada por una curva. Y ellos recurrieron a un método muy ingenioso, que ahora nos puede parecer bastante obvio, recurriendo al hecho de que nosotros sí sabemos calcular el área de un rectángulo. Ellos decidieron dividir la región de interés que es el área bajo esta curva entre A y B. En rectángulos, para ello realizamos una partición del intervalo AB y ponemos la partición x1, x2, x3 y x4. Esa partición nos permite construir regiones rectangulares, a las cuales sí les podemos calcular el área con la fórmula ya conocida. En particular, para uno de los rectángulos que aquí mostramos, tenemos que su ancho lo vamos a poner como delta x y su altura sería evaluar la función en el lado izquierdo del intervalo, en este caso en x3, y por eso esa altura se llama f de x sub 3. Cabe destacar que aquí estamos recurriendo a un caso muy particular de una región acotada por una curva que está representada por una función f de x. No estamos hablando de una región en general. Sino de una acotada por una función conocida llamada f de x. Esa f de x, si revisamos la figura, nos permite calcular las alturas en el extremo izquierdo de cada uno de los intervalos. Por lo tanto, el área de este rectángulo, que sería base por altura, sería delta de x, que es la base por la altura, que es f de x sub 3. Y eso nos daría el área de este rectángulo. Nosotros
Definimos el extremo izquierdo como x sub 0 y al extremo derecho como x sub 5. En este caso nosotros podemos generalizar, tener el área total, que será la suma de todos los rectángulos aquí definidos, sería delta de f sub 0 más delta f de x1 más delta por f x sub 2 más delta f por x sub 3 más delta f x sub 4. En este caso tenemos esas regiones y su área es fácilmente calculable por la fórmula base por altura. Bueno, nosotros tenemos una notación especial para simplificar la suma. Esta notación se llama sigma. Como delta de x no depende del valor de la y, ponemos delta de x por f sub xy, va desde 0 igual a 0 hasta 4. Esto significa que la suma sería desde f x sub 0 hasta f 4. Nosotros podemos generalizar este resultado y poner que nuestra suma no va hasta 4, sino hasta n rectángulos, donde n es la cantidad de rectángulos que yo quiero usar. Esta suma recibe el nombre de suma de Riemann. Por lo tanto, delta de x se define como la diferencia de b del extremo izquierdo menos el extremo derecho, b menos a, sobre el número de rectángulos, y el x sub y como, bueno, el ejercicio que realizaremos será esta integral definida que va de 1 a 3. Bueno, para ello utilizaremos estas fórmulas. Bueno, aquí tenemos el dibujo de la función 4x, que es una recta, y el área que vamos a calcular va desde 1 a 3. Bueno, lo primero que calcularemos será el delta x, que como lo vemos en la fórmula, empieza el extremo a, que sería en este caso 1,
extremo b, que es 3, y en la fórmula vemos que es b, que es 3, menos a, que es 1, y esto nos queda 2 sobre n. Bueno, a continuación calculamos el x sub i, que es el a más el i, como vemos en la fórmula, por el delta sub x, que ya lo hemos calculado, y lo sustituimos. Bueno, sí, al realizar la operación nos queda 1, hacemos distributiva 2i sobre n. Bueno, ahora tomamos el área y vamos a evaluar la función en el x sub i. En la función tomamos el 4 y donde está x reemplazamos este resultado de x sub i que nos dio aquí, que es 1 más 2i sobre n. Luego hacemos distributiva, 4 por 1 4, más 4 por 2 8, y nos queda 8i sobre n. Bueno, entonces procedemos a sustituir todo lo de la fórmula del área, que es el f evaluado en x sub i y el delta, y hacemos la operación distributiva, 2n por 4, 8n, más 8 por 2, 16, y n por n, n al cuadrado. Bueno, entonces ya reemplazamos todo con el límite cuando n tiende a infinito. La sumatoria que va desde i igual a 1 hasta n, de lo que hicimos anteriormente, de la fórmula del área. Entonces hacemos distributiva para la sumatoria y nos queda sumatoria de 8n más sumatoria de 16i sobre n al cuadrado. Bueno, a continuación ya lo que nos queda es usar la fórmula. Como aquí en este caso no tenemos i, usamos esta, la de la constante, porque 8n es una constante y lo multiplicamos por n, más el 16 n sobre n al cuadrado tiene i, entonces usamos la fórmula de i. Como 16 n al cuadrado es constante, la sacamos y reemplazamos i por esto de la fórmula. Entonces procedemos a hacer distributiva, el 16 n al cuadrado por este término, que nos queda 16 n al cuadrado sobre 2n al cuadrado, más 16n sobre 2n al cuadrado. Bueno, aquí cancelamos, n con n se va, nos queda 8, y n cuadrado con n al cuadrado se cancela y nos queda la división de 2 sobre 16, que es 8. Y aquí bajamos el n con signo negativo y le quita 1 hasta el exponente, nos queda n. Entonces vemos que cuando
que como el límite es n cuando tiende a infinito, n es infinito, y todo número dividido por un infinito nos da 0. Tómenlo como si están en una fiesta, tienen un pastel y lo tienen infinitos invitados. ¿De cuántas rebanadas le tocará? Serán 0, para que sea más fácil la comprensión. Bueno, entonces, como nos quedó 0, será la suma de 8 más 8, que es 16. Bueno, ahora procedemos a hacerlo con la integral, que es bastante fácil. Tomamos la integral y procedemos a integrar la función. Bueno, entonces tenemos la integral definida y procedemos a integrar. Bueno, sacamos este 4 que es una constante de la integral y procedemos a trabajar con x. Bueno, como x está con exponente 1, le sumamos 1. Bajamos el 1 del exponente al denominador y le sumamos 1. Y luego simplificamos esto. Y nos queda 4x a la 2 sobre 2. Y efectuamos esta división que nos da 2 y nos queda así simplificada, 2x al cuadrado. Bueno, luego realizamos primero esta integral definida que va de 1 a 3. Primero ponemos el superior, que es 3, y lo reemplazamos donde está x, menos el inferior y lo reemplazamos en x, y efectuamos esta operación y nos queda 18 menos 2, que es igual a 16 unidades cuadradas. Como vimos, por sumas de Riemann e integral, el área bajo la curva nos dio igual. Bueno, muchas gracias por su atención. Esto es todo.